El silencio no es debilidad. Es la decisión más peligrosa cuando alguien creyó que siempre ibas a estar. Porque no discute, no explica, no suplica. Y justamente por eso, desarma por completo el ego del otro. Si alguna vez sentiste que hablar no servía de nada, que explicar tu dolor solo te dejaba más cansado, que cuanto más te justificabas, menos te respetaban, este video es para ti. Aquí no vamos a enseñarte a desaparecer por orgullo, sino a callar con claridad, a retirarte sin culpa, a dejar de entregar tu energía a quien ya demostró que no sabe cuidarla. Los estoicos lo entendieron hace siglos: quien se domina a sí mismo no necesita reaccionar para demostrar fuerza. Y hoy vas a descubrir por qué tu silencio puede ser el límite más firme que hayas puesto en tu vida. En los próximos minutos te compartiré 14 principios estoicos para usar el silencio como protección, no como castigo, para recuperar tu centro sin confrontaciones, para sanar sin explicaciones y para avanzar sin volver atrás, porque llega un punto en la vida en que hablar ya no construye y callar, por fin, te devuelve la paz. El silencio que reemplaza la reacción calma como victoria. Cuando alguien te provoca, lo más fácil es responder, defenderte, explicarte. Pero lo más fácil, rara vez, es lo más sabio. Porque cada vez que reaccionas de inmediato, le entregas al otro el control de tu estado interno. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de ser dueño de ti mismo, para convertirte en un reflejo de lo que el otro hace o dice. La mayoría de nosotros ha sido educado para pensar que el silencio es señal de derrota, que si no respondes, pierdes, que si no explicas, te estás rindiendo. Pero Epicteto lo dejó claro hace siglos: nadie te puede hacer daño sin tu consentimiento. Y ese consentimiento, muchas veces, lo entregamos sin notarlo, con una simple reacción. Imagina esto: alguien lanza una crítica injusta, una acusación cargada de veneno emocional. Todo dentro de ti quiere saltar, responder, aclarar, pero te detienes, respiras, observas, y no haces nada, no porque no te importe, sino porque has decidido que tu paz vale más que cualquier discusión. Ese momento, aparentemente simple, es un acto de poder estoico, porque no todos pueden quedarse en silencio cuando su orgullo se siente herido. Pero el que lo logra, demuestra una fortaleza que va mucho más allá del ruido. El silencio, en este contexto, no es pasividad, es dominio, es la capacidad de no seguir el guión emocional que el otro quiere imponerte. Es no entrar al juego de quien espera que explotes, porque sabe que así te hace perder el control. Cuando eliges no reaccionar, lo que en realidad estás diciendo es: yo decido cómo me siento, no tú. Y esto no significa callar todo el tiempo o tragarse lo que duele. Significa elegir cuándo hablar, cómo hablar, y si realmente vale la pena hacerlo. Porque hay batallas que no se ganan con argumentos, sino con presencia, con dignidad, con una calma que desconcierta a quien esperaba caos. Piénsalo así cada vez que respondes con rabia. Estás entrenando tu sistema nervioso para vivir a la defensiva. Pero cada vez que eliges el silencio con conciencia, estás reprogramando tu mente para actuar desde la claridad, no desde la herida. Es un entrenamiento lento, pero poderoso. Una historia sencilla ilustra esto. Marco Aurelio, emperador y filósofo, solía recibir críticas constantes de sus senadores. Algunos lo insultaban,
Otros lo acusaban de debilidad. Él los escuchaba en silencio. Tomaba nota, y en lugar de responder con ira, actuaba desde la razón. A veces ni siquiera hablaba, solo hacía. Y eso, con el tiempo, impuso más respeto que cualquier réplica acalorada. Esa es la diferencia entre reacción y acción. Reaccionar es dejarse arrastrar. Actuar es elegir tu momento, tu tono, tu energía y el silencio, cuando es elegido. No impuesto, es una forma de acción refinada, no visible a todos, pero profundamente transformadora para quien lo practica. ¿Has notado lo que ocurre cuando no respondes como se espera? El otro se queda confundido, se inquieta, pierde el poder que creía tener sobre ti, porque su fuerza dependía de tu respuesta, y sin ella, su juego se desmorona. Esa es la paradoja. A veces el silencio comunica más que 1000 palabras. A veces, la ausencia de reacción es el mensaje más claro que puedes dar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que al callar, te fortaleciste? ¿Cuántas veces lograste evitar una tormenta simplemente no entrando en ella? Si te reconoces en esto, felicidades. Estás más cerca de lo que los estoicos llamaban autarquía, la autosuficiencia emocional que no depende del caos externo. Y si aún no lo logras, no te castigues. Nadie nace sabiendo callar con sabiduría. Es un arte que se aprende y se entrena con cada oportunidad de conflicto que decides no convertir en guerra. Ahora, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. La próxima vez que alguien busque tu reacción, ya sea con una crítica, una provocación o una manipulación disfrazada de preocupación, detente. Respira y pregúntate, ¿responder me va a acercar a mi paz o me va a alejar de mí mismo? Solo esa pausa ya es un acto estoico. Solo esa pausa ya es victoria. Este principio se enlaza profundamente con la dicotomía del control. Lo que otros dicen o hacen no depende de ti. Pero cómo eliges responder o no responder, eso sí. Y ahí está tu libertad. Ahí está tu verdadero poder. Y hay algo más, algo que tal vez no esperabas. El silencio no solo te protege del otro, te protege de ti mismo, de tu parte impulsiva, de tu herida abierta, de esa voz interna que quiere tener la última palabra. Porque muchas veces, el mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Por eso, cada vez que eliges el silencio consciente, no estás huyendo, estás ganando, estás liderando, estás madurando, estás volviendo a ti. Alejarse sin ruido, la decisión más valiente. A veces creemos que alejarnos es rendirnos, que guardar silencio y tomar distancia es sinónimo de fracaso emocional. Pero, ¿y si te dijera que alejarse sin hacer ruido es, en realidad, uno de los actos más valientes que puedes hacer por ti mismo? No para castigar a nadie, no para provocar lástima, sino para dejar de mendigar comprensión donde ya no hay disposición para entender. Porque hay un momento en la vida donde explicar ya no tiene sentido, donde justificarte solo te desgasta, donde quedarte, esperando que el otro cambie, se convierte en una forma lenta de traicionarte a ti mismo. Ese momento, aunque duele, también es el inicio de tu libertad. Y lo más poderoso es que ocurre en silencio. La mente estoica no busca convencer a quien no quiere escuchar. No necesita cerrar un ciclo con palabras, ni arrastrar el alma por pasillos de confusión para obtener una respuesta que nunca llegará. El estoico sabe que no todo merece ser explicado, y que a veces el cierre más profundo no es una conversación,
Es una distancia, una ausencia elegida desde la lucidez. No desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Séneca lo escribió sin rodeos. El sabio no se deja arrastrar por el torbellino de las pasiones. Y tú, cuando eliges no reaccionar, no perseguir, no suplicar una última oportunidad, estás actuando desde esa sabiduría. No necesitas drama para finalizar algo. Solo necesitas una decisión interna, clara, firme, callada. He visto muchas personas confundir el amor con resistencia, permanecer por miedo a soltar, explicar una y otra vez esperando que, esta vez sí, el otro comprenda. Pero cuando la comprensión no llega, el cuerpo empieza a hablar. Cansancio crónico, ansiedad, insomnio, nudos en la garganta. Todo eso son formas en las que tu alma te pide que te retires. Y hacerlo, sin ruido, es responderle que por fin estás escuchando. ¿Sabes qué es lo más valiente de todo esto? Que cuando te alejas, lo haces sin garantías, sin saber si el otro lo va a notar, sin saber si va a buscarte. Pero lo haces igual, porque entiendes que, aunque la incertidumbre duela, el precio de quedarte es más alto, y no estás dispuesto a seguir pagándolo con tu salud emocional. Y si te digo que muchas veces no es la persona la que te daña, sino tu insistencia en permanecer donde ya no hay reciprocidad, el silencio no es huida, es límite. Es decirte a ti mismo, ya no voy a seguir explicándome. Ya no voy a seguir justificando por qué merezco ser tratado con respeto. Ese tipo de claridad no necesita ser anunciada. Se siente, se transmite, y a veces es lo único que hace falta para empezar a sanar. La historia de Marco Aurelio nos recuerda algo importante. Como emperador, fue traicionado más de una vez, pero no buscaba venganza, ni explicaciones. Él observaba, reflexionaba, y luego simplemente se alejaba del conflicto, no para evadirlo, sino para no dejar que el caos ajeno interfiriera con su paz interior. Esa es la esencia del alejamiento estoico, moverse sin odio, pero también sin quedarse atado. Si estás en una situación donde todo dentro de ti grita que te vayas, pero tu mente te pide que lo intentes una vez más, detente, respira, escúchate, pregúntate con honestidad, ¿estás buscando justicia emocional o estás buscando seguir en un lugar donde ya no encajas? Solo porque te duele soltar, lo sé. Cuesta, pero nada cuesta más que seguir en un vínculo que te desconecta de ti. Para empezar a practicar este principio, te propongo algo sencillo pero poderoso. Elige una conversación pendiente que llevas días o años ensayando en tu cabeza y suéltala. No la escribas, no la busques, no la repitas. Acepta que a veces no recibirás un cierre y que ese silencio también es una respuesta. Una vez que haces eso, algo dentro de ti empieza a liberar espacio. Este principio se entrelaza con otra clave estoica, la dicotomía del control. No puedes controlar cómo te tratan, pero sí puedes controlar qué haces tú con ese trato. No puedes forzar que alguien te entienda, pero puedes decidir si vale la pena seguir explicándote. Y lo cierto es que, cuanto más inviertes tu energía en convencer a quien no quiere escuchar, menos energía te queda para cuidarte. Y aquí viene la parte que tal vez no esperabas. Cuando te alejas sin ruido, sin dramas, sin anuncios. El otro lo siente, tal vez no lo reconozca en voz alta, tal vez no lo admita nunca, pero lo siente. Porque el vacío que dejas no está hecho de palabras, está hecho de presencia. Y cuando esa presencia desaparece,
todo se reordena. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te fuiste de un lugar sin decir nada? ¿Qué descubriste después? ¿Paz? ¿Silencio incómodo? ¿Libertad? ¿O simplemente te encontraste contigo mismo por primera vez sin distracciones? Piensa en ello mientras avanzamos, porque en la siguiente lección hablaremos sobre un tipo de silencio aún más poderoso, aquel que no solo marca distancia, sino que deja una huella imborrable, un silencio que no busca herir, pero que termina diciendo todo lo que callaste durante años. Y ese es otro nivel. Te lo mostraré enseguida. Dejar que el otro escuche el eco de tu ausencia. Hay algo que el ego nunca está preparado para enfrentar, y no es tu grito, ni tu reproche, ni tus argumentos. Es tu ausencia. Porque mientras las palabras se discuten, se malinterpretan o se ignoran, la ausencia se siente, se instala en el espacio, en la rutina, en el silencio de los días donde antes estabas. No tiene forma, pero pesa. No se dice, pero se escucha. Y cuando dejas de estar, de verdad, cuando ya no respondes, cuando ya no preguntas cómo está, cuando no aparece tu nombre en ningún mensaje, cuando dejas de existir en su mundo como antes lo hacías, algo cambia. El otro empieza a escuchar, no tus palabras, sino el eco que dejó tu entrega, tu cuidado, tu presencia constante. Ese eco es incómodo, porque no trae explicaciones, solo evidencia, evidencia de todo lo que antes se daba por hecho, y ahora falta. Muchos insisten en que es necesario cerrar las historias con una conversación, explicarlo todo, decir con claridad por qué te vas, por qué te alejaste, por qué ya no insistes. Pero la verdad es que quien no quiso entenderte cuando estabas, no lo hará ahora que te vas. No vale la pena seguir explicando lo que ya demostraste con acciones durante tanto tiempo. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y a veces, no parecerse es simplemente no quedarse, no discutir, no repetir lo que ya dijiste 1000 veces con paciencia y amor sin que haya sido valorado. Porque llega un punto en que hablar cansa. Justificar tu dolor te desgasta más que el propio dolor. Y ese momento, donde te das cuenta de que ya no quieres convencer a nadie de tu valor, es el momento donde realmente empiezas a sanar. Cuando por fin entiendes que ya no necesitas que el otro cambie, ni que reconozca nada. Solo necesitas volver a ti, volver a tu centro, alejarte no como castigo, sino como protección, como límite, como cierre. Y es en ese alejamiento donde el otro empieza a escuchar. No tu voz, sino tu silencio. No tus reclamos, sino la paz con la que decides no volver. Porque el ego espera escándalo, drama, reclamos. El ego se alimenta del conflicto. Pero cuando tú decides irte en calma, sin hacer ruido, sin anunciarlo, lo desarmas por completo. Porque lo que el otro esperaba era que siguieras girando a su alrededor. Y ahora, por fin, ya no estás. Te invito a recordar una situación donde hiciste todo lo posible por ser entendido y no lo fuiste. Donde entregaste tu mejor versión, pero no fue suficiente. Y cuando decidiste parar, dejar de buscar, dejar de justificarte, algo cambió. Tal vez no afuera, pero sí dentro de ti. Porque en ese silencio empezaste a recuperar tu poder, tu dignidad, tu claridad. Aplicar este principio en la vida real no siempre es fácil. Requiere conciencia. Requiere disciplina emocional.
Pero puedes comenzar con un pequeño paso. Deja de escribir ese mensaje que siempre editas 1000 veces, pero nunca envías. No lo envíes más, no porque no tengas derecho a hablar, sino porque entendiste que no todo merece respuesta. Guarda ese mensaje. Léelo solo para ti. Y luego, suéltalo. Cada vez que eliges callar con propósito, estás practicando la filosofía estoica. Estás aplicando la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro entiende, pero sí puedes elegir cuando ya no quieres seguir explicando. Estás entrenando tu mente para actuar desde la razón, no desde la herida. Y eso es madurez emocional. Aquí viene algo que tal vez no esperabas cuando te alejas en paz. No solo el otro te empieza a escuchar, tú también te escuchas mejor a ti. Tu intuición se aclara, tus prioridades se ordenan. Ya no estás en modo defensa, estás en modo creación. Y ese cambio energético se nota, aunque no digas una sola palabra. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que tu silencio dijo más que cualquier explicación? ¿Y qué descubriste en ese espacio donde antes solo había ruido y ansiedad? Cuéntamelo si lo deseas. Tal vez tu historia ayude a alguien más, que hoy está en ese mismo punto. Y mientras lo piensas, vamos al siguiente principio, porque el silencio no solo se siente, también transforma. Y cuando aprendes a habitarlo sin culpa, descubres que no es un vacío, es un hogar. Te lo muestro ahora. Silencio no es indiferencia, es amor propio madurado. A veces creemos que el silencio es frialdad, que quien no responde, no siente, que quien no explica, no se preocupa. Pero hay algo que nadie nos enseñó, a veces te alejas. No porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. Y entender eso cambia todo. Hay momentos en los que uno simplemente se agota. No del otro, sino de sí mismo, de su versión que siempre espera, que siempre justifica, que siempre intenta salvar vínculos que ya están rotos por dentro. En esos momentos, el alma no grita, susurra y dice basta, pero lo dice sin ruido, sin escándalo. Lo dice desde un cansancio silencioso. De esos que duelen más que el llanto. Ahí es cuando el silencio aparece, no como castigo, sino como consecuencia, no como indiferencia, sino como la única forma de cuidar lo poco que queda de ti. Y aunque desde fuera parezca desapego, frialdad o distancia, en realidad es amor propio, un amor madurado, un amor que aprendió, a base de golpes, que no puede seguir dándose por entero donde solo recibe a medias. Séneca decía que el sabio no se deja arrastrar por el torbellino de las pasiones. ¿Y tú? Cuando eliges el silencio en lugar del drama, cuando decides cerrar la puerta sin portazos, cuando dejas de discutir por dignidad y no por orgullo, estás practicando justamente eso, sabiduría emocional, fortaleza templada, amor propio sin resentimiento. Porque sanar no requiere que el otro entienda tu dolor. No necesitas que reconozcan lo que hiciste. No necesitas venganza ni justicia emocional. Lo único que necesitas es cerrar esa puerta, de verdad, y quedarte fuera. Incluso cuando duela, incluso cuando todo dentro de ti quiera volver a tocarla, aunque sea para despedirte mejor. Pero tú ya lo hiciste, lo diste todo, lo dijiste todo, lo intentaste todo, y eso basta. Una mujer me contó una vez que, después de años de pedir ser vista, un día simplemente dejó de hablar, no porque dejara de amar, sino porque dejó de mendigar. Su silencio no fue un muro,
Fue un puente hacia ella misma, y cuando me lo dijo, no lo hizo con rabia, sino con paz. Me dijo por primera vez: estoy conmigo y no me siento sola. Esa es la fuerza del silencio que nace del respeto propio. Y tal vez ahora te preguntes cómo empezar, cómo dar ese paso sin sentir culpa, sin que parezca que te rendiste. Comienza por observar tus silencios. Callas por miedo o por madurez. Te alejas huyendo o eligiéndote. Esa distinción es clave. El silencio que nace del miedo enferma, pero el que nace de la claridad sana. Te devuelve tu centro. Te limpia por dentro. Haz una lista, una sola. Anota las veces que tuviste que repetir lo mismo para que te entendieran. Las veces que explicaste tu herida y no fue escuchada. Las veces que te prometieron y no cumplieron. Léela. Y luego pregúntate, ¿realmente necesito seguir hablando o ya es hora de empezar a escucharme a mí? Este principio se enlaza con algo esencial del estoicismo, la autoobservación. La capacidad de reconocer que no todo merece nuestra energía. Que no todo lo que duele debe resolverse hablando. A veces, lo más sabio que puedes hacer es detenerte, respirar y elegir el silencio como un espacio sagrado donde nadie más entra. Solo tú. Y aquí viene algo que quizás no esperabas: el silencio no es el final, es el comienzo. El comienzo de una nueva manera de relacionarte contigo, con tus límites, con tu valor, con tu paz. Porque cuando por fin te importas tú, dejas de exigirle al mundo que te dé lo que tú no te dabas. Quiero dejarte con una pregunta que no necesita respuesta inmediata, pero sí reflexión. ¿En qué momento tu silencio se volvió tu única defensa? ¿Y qué aprendiste de ese momento? Piénsalo con calma y prepárate, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo ese silencio no solo te protege, sino que empieza a reconstruirte desde dentro. Y ahí empieza el verdadero cambio. Elegir no demostrar tu paz no es espectáculo. Hay dolores que gritan para ser vistos. Heridas que se abren solo para que alguien las mire, las reconozca, diga lo siento y nos devuelva, aunque sea por un segundo, la sensación de valer. Pero cuando vivimos desde ahí, desde la necesidad constante de testigos, de validación externa, de demostrar que lo que sentimos es real, entramos en una guerra emocional donde nunca salimos ganando. Porque quien necesita testigos para validar su dolor, también necesita permiso para sanar. Y el estoicismo nos enseña otra vía. Busca primero agradarte a ti mismo. Eso escribió Epicteto. Y en esa frase breve hay una revolución. Porque cuando dejas de demostrar, cuando eliges no convertir tu sufrimiento en un espectáculo, cuando renuncias a la necesidad de que el otro entienda lo que tú ya sabes con el alma, empieza la verdadera sanación. Empieza el camino hacia la paz. Muchos se quedan atrapados en la trampa de que vea lo que perdió, que se dé cuenta de lo que me hizo, que entienda cuánto me dolió. Y sí, es humano, lo sé, todos hemos estado ahí. Pero cuando te quedas demasiado tiempo intentando enseñar una lección a quien no quiere aprenderla, te desgastas. Pierdes el tiempo más valioso que tienes, el presente. Porque el pasado ya está, y si la otra persona no lo vio entonces, no lo verá ahora, no porque no pueda, sino porque no quiere, y no puedes hacer que alguien mire lo que ha decidido ignorar. El estoico comprende que la vida no se trata de convencer, sino de vivir en coherencia. No se trata de dramatizar lo que se siente, sino de integrarlo. Dejar de luchar por una explicación, dejar de preparar discursos internos para cuando llegue el momento de decir todo lo que me guardé. Porque muchas veces
no hay tal momento. Y eso también está bien. Porque no todo se dice en voz alta. Y callar, cuando es una elección y no una represión. También enseña, también educa, también deja claro un límite. Marco Aurelio escribió que la mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. Y en esa lógica silenciosa está el poder de no tener que demostrar nada. Porque la paz no es un escenario donde uno se sube a representar su fortaleza. La paz es ese espacio íntimo donde ya no necesitas público, donde ya no te urge probar que estás mejor, ni que seguiste adelante, ni que lo superaste. Simplemente estás, sigues, respiras. Y eso, aunque nadie lo vea, ya es suficiente. Hay una historia que me marcó profundamente. Una mujer mayor, en una sesión de grupo, compartió que durante años su mayor deseo era que su expareja la viera triunfar, que se arrepintiera, que la buscara, que le dijera me equivoqué, hasta que un día, mirándose al espejo, entendió algo radical. Yo no necesito que él vea nada. Necesito que yo vea lo que me estaba perdiendo mientras miraba hacia él. Ese día dejó de subir indirectas, de buscar miradas, de justificar su silencio. Y ahí empezó su verdadera libertad. Si hoy estás luchando con la necesidad de demostrar, detente, pregúntate con honestidad lo que quiero mostrar. ¿Es para el otro o para recordármelo a mí? ¿Mi calma es real o una estrategia para que alguien la note? No te castigues si aún estás en ese proceso. Es natural, pero no te quedes ahí, porque cada día que inviertes en demostrar, es un día que no inviertes en reconstruirte. Practicar este principio no es fácil. Pero puedes comenzar con algo concreto. Elimina una frase que sueles repetir para que el otro se dé cuenta. Guarda ese mensaje, ese comentario, esa publicación que solo busca reacción, y en su lugar, escríbete algo para ti. Un recordatorio de lo que ya entendiste, de lo que no necesitas probar más. Este acto sencillo, aunque parezca pequeño, es profundamente estoico, porque se alinea con uno de los pilares fundamentales, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que los demás piensan, sienten o reconocen, pero sí puedes elegir no convertir tu vida en un escenario para ellos. Puedes elegir vivir para ti. Y desde ahí, crecer en silencio. Y aquí viene algo que quizá no esperabas. Cuando ya no necesitas demostrar, todo empieza a fluir, porque dejas de vivir para el impacto externo y comienzas a vivir para la integridad interna. Tu calma se vuelve real, no se finge. Tu avance se vuelve profundo, no se publica. Y tu poder deja de depender de quién lo ve, porque tú ya lo sentiste por dentro. Alejarte del juego emocional, salir sin anunciarlo. Hay partidas que no se anuncian, solo suceden. Y no con gritos ni reproches, sino con una calma tan serena que duele más que cualquier despedida explícita. Porque el poder no está en irse dando portazos. Está en no volver, en no explicarte, en no suplicar entendimiento, en no dejar ninguna ventana entreabierta para que la historia regrese disfrazada de oportunidad. Alejarse de un juego emocional no es huida, es decisión, y a veces es la única que todavía te queda. Muchos se quedan atrapados repitiendo el mismo ciclo: distanciarse, volver, discutir, intentar cambiar las reglas, para finalmente entender que el juego no va a transformarse, porque fue diseñado para desgastarte. Y ahí, cuando ya no hay nada nuevo que decir, pero el corazón sigue insistiendo en buscar señales. Lo único que queda por hacer es salir,
pero salir de verdad, no con el cuerpo primero y la emoción después, sino desde dentro. Desde ese punto exacto en el que reconoces, ya no me quedo donde ya me fui emocionalmente. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y quedarse en un vínculo donde ya no hay reciprocidad es, muchas veces, más una interpretación emocional que una realidad compartida. Porque la relación ya terminó, solo que tú aún no lo has aceptado. Sigues hablando con la versión antigua de alguien que ya no está. Sigues esperando una reacción que no llegará. Sigues doliéndote por lo que tú das, y el otro no ve. Y eso no es amor. Es apego disfrazado de esperanza. Salir sin anunciarlo es, en realidad, un acto de enorme fortaleza. Porque no estás buscando venganza, ni atención, ni una última palabra. Estás priorizando tu energía. Estás reconociendo que seguir en ese lugar te cuesta más de lo que te da. Que tu presencia se convirtió en una forma de autosabotaje. Y que quedarte ya no te representa. Tal vez ahora estés en ese punto, donde ya no lloras tanto, pero algo en ti sigue esperando. Donde te ríes con los demás, pero por dentro hay una habitación cerrada que nadie conoce. Y ahí, justo ahí, es donde debes tomar la decisión más amorosa contigo, salir en silencio, sin justificarte, sin avisar, sin dramatismo, porque lo importante no es que el otro entienda tu ausencia, lo importante es que tú comprendas tu valor. Una mujer una vez me dijo, no me fui cuando él me gritó, me fui cuando dejé de reconocerme mientras lo escuchaba. Esa fue su verdadera salida, no la física, sino la emocional. Y aunque tardó meses en irse físicamente, en realidad ya no estaba. Solo quedaba su sombra, su rutina, su memoria, pero no ella. ¿Y tú? ¿Te sigues quedando donde ya te fuiste, emocionalmente? ¿Sigues respondiendo mensajes por costumbre? ¿Manteniendo conversaciones por nostalgia? ¿O sosteniendo vínculos por miedo a sentir el vacío? Recuerda esto, el vacío también es parte del camino. Y a veces, lo más necesario es atravesarlo sin distracciones, sin excusas, sin recaídas. Si estás listo para dar ese paso, comienza con algo concreto. Observa dónde aún estás invirtiendo energía que no vuelve, tal vez en una conversación que solo tú inicias, en una relación donde solo tú cedes, en una rutina emocional que solo tú sostienes. Luego, sin necesidad de anuncio, sin necesidad de herir, sal, no expliques, no justifiques. No esperes que entiendan. Simplemente, sal. Ese gesto, aunque invisible para los demás, es profundamente transformador, porque no sales huyendo, sales eligiéndote, y en ese acto silencioso, te recuperas. En el próximo principio, hablaremos de algo igual de poderoso, lo que sucede cuando ya no necesitas que el otro cambie, porque tú ya lo hiciste primero. Ahí es cuando la verdadera libertad comienza. Cuando callas y floreces. Hay silencios que matan, pero hay otros que salvan. No todo lo que se calla se pudre. A veces, lo que se calla, florece. Porque el silencio, cuando es elegido con conciencia y no impuesto por miedo, se convierte en un espacio fértil donde lo esencial puede crecer sin interrupciones. No necesitas explicar tu calma. No tienes por qué justificar cada uno de tus límites. No estás obligado a dar razones por haberte alejado de lo que te desgastaba. El ruido siempre pide explicaciones. El ego ajeno quiere respuestas. Pero el alma serena sabe que florecer
no necesita defensa. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificar tu cambio, de explicar por qué ya no respondes igual, por qué ya no opinas como antes, por qué ya no participas en dinámicas que antes tolerabas? Como si el simple hecho de priorizarte debiera ir acompañado de una larga exposición de motivos. Y sin darte cuenta, esa necesidad de explicarte te roba fuerza. Porque empiezas a vivir desde afuera hacia adentro, a decidir según las posibles reacciones, a dudar de ti solo porque el otro no comprende tu proceso. Séneca lo dijo con claridad. Aquel que tiene poder sobre sí mismo es verdaderamente libre. Y ese poder se fortalece cada vez que eliges callar sin rendirte. Cada vez que decides dejar pasar una provocación sin perder la paz. Cada vez que prefieres cultivar tu jardín interior en vez de convencer a alguien de que merece existir. El silencio no es ausencia. Es presencia concentrada. Es una afirmación firme que no necesita palabras. In mentere medias diminias ton. Sobre todo, es libertad. Floreces cuando dejas de justificar tu evolución. Cuando eliges no discutir por ser tú mismo. Cuando ya no necesitas que todos lo entiendan. Porque tú por fin lo sientes claro. El silencio no es una rendición. Es una maestría. Una manera de decir no necesito convencerte. Porque ya no me convenzo a mí mismo para quedarme donde no crezco. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es retirarte en silencio y permitirte florecer sin permiso. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu alma gritaba no? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera mientras tu interior se marchitaba en 1000 argumentos no dichos, y todo por no incomodar, por no decepcionar, por no parecer egoísta? Pero dime, ¿quién cuida de ti cuando tú lo das todo? ¿Quién recoge tus pedazos cuando el exceso de entrega te fragmenta? El silencio no es una barrera, es un puente hacia ti mismo. Es donde por fin escuchas lo que ignoraste durante tanto tiempo. Es donde la verdad deja de ser grito y se vuelve certeza. Cuando callas, te ordenas. Cuando callas, eliges con claridad. Cuando callas, dejas espacio para que lo profundo emerja sin filtros. Porque no se trata de acumular respuestas. Se trata de habitar preguntas. De darte el permiso de estar contigo, sin necesidad de ser entendido. Hoy, haz este gesto sencillo pero profundo. Anota una cosa que dejarás de justificar desde ahora. Tal vez sea tu silencio, tu distancia, tu nueva forma de amar. O simplemente tu manera de decir no sin culpa. Escríbelo, léelo en voz baja, y luego, siéntelo como una declaración de respeto propio. Florecer no es hacer más. Es dejar de hacer lo que te marchita. Es elegir lo que te nutre en silencio. Sin grandes discursos. Sin necesidad de validación. Y cuando lo logres, notarás algo hermoso que no necesitas hacer ruido para que tu transformación se note. Porque la verdadera luz no hace escándalo. Simplemente ilumina. El silencio también es un límite. No responder también es una forma de decir basta, sin levantar la voz, sin necesidad de explicaciones, sin caer en el juego de demostrar quién tiene la última palabra. El silencio, cuando nace desde la claridad y no desde el miedo, se convierte en un límite poderoso, invisible, pero firme, porque no todo límite se impone con gritos. Algunos se dibujan con presencia, con la decisión tranquila de ya no entrar en discusiones que solo desgastan, ya no dar explicaciones donde no hay escucha, ya no justificarte ante quien no quiere comprender. ¿Cuántas veces has sentido que para que te respeten, debes ser contundente?
incluso agresivo, como si poner un límite solo funcionara si viene acompañado de tensión. Pero la verdad es otra. Los límites más fuertes no son los que hacen más ruido, son los que se sostienen en el tiempo, los que no necesitan ser anunciados, porque se viven con coherencia. Y ahí es donde el silencio se convierte en frontera, en una manera de decir hasta aquí, y no más. El estoicismo nos recuerda que lo que está en nuestro control es cómo respondemos, no lo que el otro hace. Epicteto lo repitió una y otra vez, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Lo que importa, y a veces, la mejor reacción es no reaccionar, dejar de alimentar lo que no construye, retirarte con dignidad, sin convertir cada final en una guerra, cerrar ciclos sin escándalos, sin necesidad de justificar por qué elegiste el bienestar, porque cuando sabes lo que vales, el silencio se convierte en tu mejor guardián. Aprender a poner límites sin necesidad de elevar el tono es una forma de maestría emocional. Requiere autoconocimiento, firmeza interior y la disposición a priorizar tu paz sobre la necesidad de ser comprendido. No es fácil. A veces, la parte de ti que quiere ser validada grita más fuerte que tu sabiduría. Pero cada vez que eliges el silencio como un acto de respeto hacia ti, esa parte se calma un poco más, porque comprendes que tu valor no está en convencer, sino en sostenerte, que no necesitas la aprobación de nadie para retirarte de donde ya no hay reciprocidad. Entrena el arte de cerrar sin escándalos. No porque no te duela, sino porque has entendido que arrastrar el conflicto solo retrasa tu paz. Cierra cuando toque cerrar, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el otro espere una explicación que ya no debes, aunque parezca que pierdes, porque a veces la verdadera victoria es irte en calma mientras el otro sigue gritando en su propia tormenta. No para demostrar superioridad, sino para proteger tu integridad, para elegirte sin herir, para marcharte sin romper lo que aún queda de ti. Pon a prueba esta idea la próxima vez que sientas la urgencia de responder para defenderte. Detente un momento, respira y pregúntate, ¿vale la pena? ¿Este intercambio me eleva o me arrastra? ¿Me acerca a quien quiero ser o me aleja de mi centro? Si la respuesta no es clara, elige el silencio, porque a veces ese no digo nada no es indiferencia, es sabiduría, y si te cuesta, empieza por lo pequeño. Haz una lista mental de las situaciones en las que sueles responder por impulso. Elige una, y la próxima vez que ocurra, quédate en silencio. Observa lo que sientes. Deja que el momento pase sin cargarlo con más palabras. Eso también es fortaleza. Eso también es autocontrol. Ahora quiero preguntarte, ¿sabes poner límites sin gritar? ¿Puedes retirarte sin dar un portazo? ¿Te has dado permiso alguna vez de simplemente no contestar y sentir que eso ya es suficiente? Cuéntame. Porque en un mundo que aplaude el escándalo, aprender a marcar distancia en silencio es un acto revolucionario. Y cuando descubres esa fuerza, te das cuenta de que no todos los límites necesitan ser proclamados. Algunos solo necesitan ser vividos con convicción, sin ruido, sin miedo. Y así, en ese espacio nuevo que construyes, emerge lo que verdaderamente importa tu paz. Y eso ya no lo negocias. Recuperar tu energía, el silencio como detox emocional. Hay silencios que duelen y hay silencios que salvan. Durante mucho tiempo, confundiste intensidad con amor. Creíste que esa relación que te mantenía en vilo, con el corazón acelerado y la mente agotada, era pasión, pero lo que en realidad te ataba era adicción al conflicto.
a ese ir y venir que parecía darte vida, pero te la estaba drenando, y cuando todo se detuvo, cuando el ruido se fue y llegó la calma, te sentiste vacío, porque sin ese caos no sabías quién eras. Pero lo cierto es que no era amor, era necesidad. Y ahora, lo sabes, el verdadero amor no agota. No confunde, no te deja con el alma temblando. El silencio. Ese que antes te asustaba porque parecía aburrido. Es en realidad el terreno donde comienza la verdadera sanación. Ahí, cuando ya no tienes a nadie que empuje tus emociones hacia los extremos, empiezas a escucharte, a descubrir cuánta energía habías invertido en sostener lo insostenible, cuántas veces diste explicaciones, te justificaste, intentaste comprender lo que no tenía sentido. Y ese desgaste, ese agotamiento sutil que arrasaba con tu claridad, hoy se detiene, porque decides dejar de reaccionar, dejas de insistir, dejas que el silencio haga su trabajo desintoxicarte. Recuperar tu energía no es hacer más, es soltar lo que la consume. Y muchas veces, lo que más te desgasta no es lo que haces, sino lo que cargas por dentro, los pensamientos que repites, las conversaciones que mantienes solo en tu mente, las respuestas que esperas de personas que ya no están o que nunca supieron escuchar. Por eso, cuando eliges el silencio como refugio, como forma de vida, empieza un proceso profundo, el del regreso a ti mismo. Y en ese camino, te das cuenta de algo poderoso. No necesitas más ruido para sentirte vivo. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: quien se domina a sí mismo no se deja arrastrar por nadie. Y eso incluye no dejarse arrastrar por la necesidad de estar constantemente conectado, validado, entendido. Dominarte es también permitirte estar en paz sin que nada extraordinario ocurra. Es reconciliarte con el aburrimiento, porque a veces lo que llamas aburrimiento es simplemente la ausencia de drama. Y eso, aunque al principio incomode, con el tiempo se convierte en alivio. La próxima vez que sientas ansiedad por escribir ese mensaje, por revisar si te respondieron, por interpretar una palabra o un gesto, detente, respira. Recuerda que tu energía es finita y que no todo merece una reacción. Haz de tu silencio un acto de amor propio. Una forma de decirte: ya no necesito estar en el centro del huracán para sentir que existo. Ya no quiero vivir en estado de alerta. Quiero descansar sin sentir culpa por ello. Haz este ejercicio durante 3 días. Evita entrar en conversaciones que sabes que solo te desgastan. No expliques lo que ya has dicho 1000 veces. No trates de convencer a quien no quiere comprenderte. Simplemente, no entres. Observa qué pasa. Observa cómo cambia tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Descubrirás que no responder también es una forma de sanarte, que no justificarte también es una forma de respetarte, y que no perseguir explicaciones también es una forma de recuperar tu dignidad. El silencio no es vacío, es espacio, es claridad. Es tiempo para que lo importante vuelva a florecer. Y cuando eso ocurre, tu energía ya no se dispersa en 1000 lugares. Se concentra, se dirige hacia lo que sí te nutre, hacia lo que sí vale la pena. Porque el silencio, bien llevado, no es ausencia, es presencia. Es el momento en que dejas de correr tras lo que te hiere y vuelves a ti, en paz, sin prisa, sin ruido. Silencio como acto de justicia contigo mismo. Hay un momento en la vida en que ya no se trata de gritar más fuerte.
sino de callar con más dignidad. Dejas de explicar, de justificar, de pedir que te entiendan, y simplemente te retiras, no por debilidad, sino por justicia, por respeto hacia ti, porque llega un punto en el que seguir hablando es seguir sangrando, y seguir esperando es seguir perdiéndote. Entonces eliges el silencio, no como castigo, sino como protección, no como huida, sino como acto de justicia contigo mismo. El perdón es noble. Sí, pero no es infinito, y tu energía tampoco lo es. Has dado tantas oportunidades. Has comprendido tanto. Has intentado mantener en pie lo que ya estaba roto. Que te olvidaste de ti. Olvidaste que también mereces descanso. Que también mereces paz. Que no todo tiene que resolverse con palabras. Ni toda herida con reconciliación. A veces, lo más justo es cerrar sin decir nada más. Porque ya lo dijiste todo. Porque quien no quiso escucharte, entonces, tampoco lo hará ahora. El silencio. En este contexto, no es ausencia, es afirmación. Es la forma más alta de decir, ya no me voy a traicionar para mantener un vínculo. Ya no voy a seguir donde no me cuidan. Y lo más liberador de todo, es que no tienes que demostrar que te dolió. No tienes que justificar tu dolor. El verdadero respeto comienza cuando dejas de intentar convencer a los demás de que lo mereces. Cuando comprendes que no todos van a entender lo que hiciste por ellos, y aún así, eliges soltar. Marco Aurelio lo escribió con una sabiduría que no envejece. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondes. Y a veces, la mejor respuesta no es una explicación, es el silencio. Es tomar distancia sin resentimiento. Es dejar que cada quien se haga cargo de su conciencia, mientras tú te haces cargo de tu paz. Porque insistir desgasta. Y en el fondo lo sabes si algo necesita ser defendido constantemente para que valga. Tal vez nunca valió. No estás obligado a quedarte donde no hay reciprocidad. No estás obligado a seguir dando si ya no recibes nada que te nutra. Y Asterian es el Campling. Sobre todo, no estás obligado a perdonar infinitamente a quienes repiten el mismo daño bajo la excusa de que tú siempre serás el que comprende, el que espera, el que vuelve. Basta, ya no más. Tu comprensión también tiene límites, y está bien ponerlos. Está bien decidir que esta vez el perdón se llama silencio, y la justicia amor propio. Haz esto por ti, guarda silencio donde antes gritabas. Retírate donde antes insistías. Descansa donde antes lo dabas todo. No porque seas rencoroso, sino porque ya aprendiste la lección. Porque lo que antes te ataba, ahora te libera. Y lo que antes te dolía, ahora te enseña. Eso es madurar. Eso es sanar. Eso es darte, al fin, el lugar que mereces, sin pedir permiso. Ahora dime, ¿alguna vez elegiste callar por respeto a ti mismo? ¿Te diste cuenta del alivio que trae dejar de justificar tus emociones? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces, compartir tu silencio también puede ayudar a otros a encontrar el suyo. ¿Y por qué? Tal vez tu historia le recuerde a alguien más que ya no necesita aguantar tanto para ser una buena persona. Solo necesita empezar a cuidarse. Callar, no por miedo, sino por claridad. A veces callas y nadie lo nota. Nadie pregunta por qué tu energía cambió. Nadie se detiene a ver que tu sonrisa ahora dura menos. Nadie repara en que tus respuestas son más breves, más pausadas.
pero dentro de ti, algo profundo se está acomodando. Ya no buscas ser entendido. No esperas ser defendido. Has dejado de luchar por demostrar tu valor, porque por fin lo has recordado. No es resignación, no es derrota, es claridad. Una claridad que no grita, que no exige justicia a toda costa, que no necesita exposición pública. Es esa clase de certeza que solo nace después de haberte agotado en todas las direcciones equivocadas. Después de haberlo dicho todo, y ver que nada cambió, después de haber sido transparente, generoso, leal, y aún así haberte sentido solo en medio del ruido. Por eso ahora callas, no como quien se rinde, sino como quien se honra, no como quien huye, sino como quien ha comprendido que no todo merece una respuesta. Ya no estás esperando un mensaje, una disculpa, una reacción. Ya no revisas si te leyeron, ya no preparas discursos mentales por si te escriben. Estás en otro lugar, en un estado nuevo, más limpio, más sobrio, menos reactivo. Estás cultivando una presencia silenciosa que no necesita ser validada, porque cuando sabes lo que vales, ya no te urge demostrarlo. No necesitas convencer a nadie de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que diste. El orgullo exige palabras para sostener su imagen, la claridad. En cambio, solo necesita silencio y coherencia. El silencio que nace de la claridad no es cobardía, es fuerza contenida. Es el resultado de haber pensado mucho, de haber sentido demasiado y de haber elegido la paz como única respuesta válida. Porque ya entendiste que explicar una y otra vez tu dolor solo sirve para abrir más heridas, que justificar tus límites solo desgasta tu espíritu, que buscar comprensión en quien no se escucha a sí mismo es una forma lenta de autoabandono. Antes, cada vez que alguien te hería, sentías la urgencia de explicarte, de aclarar tu versión, de rogar por empatía. Pero ahora solo quieres proteger tu energía, preservar tu paz, porque has descubierto que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo, que hay vínculos que se salvan solo cuando uno deja de insistir y que hay momentos donde callar no es perder, es soltar. Cada vez que dudes si escribirle, escríbete a ti. Cada vez que sientas la necesidad de insistir, respira y vuelve a tu centro. Pregúntate, ¿qué me mueve en realidad? ¿El amor o la costumbre, la herida o la necesidad de reparación? Recuérdate que no necesitas volver a la escena del desorden solo para comprobar que nada ha cambiado, porque en realidad tú ya cambiaste. Y esa es la victoria que nadie aplaude, pero que te sostiene por dentro. Este tipo de silencio no corta el vínculo, lo transforma, lo eleva. Ya no te unes desde la necesidad, sino desde la conciencia. Y eso, a veces, significa no unirte en absoluto. Ya no buscas cerrar el círculo, porque entendiste que lo verdaderamente cerrado no necesita ceremonia. Solo distancia, solo respeto, solo esa forma madura de decir, aquí termina para mí, y retirarte, sin ruido, sin drama, sin hacerte daño. El silencio se vuelve entonces un espacio sagrado donde te escuchas, donde te eliges, donde te respetas. Es ahí donde ocurre el verdadero diálogo, no con los demás, sino contigo. Ahí es donde preguntas, ¿por qué quiero volver a hablar? ¿Para sanar o para llenar un vacío? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la claridad o desde la urgencia? Y cuando la respuesta es miedo, necesidad o ego, eliges callar, porque aprendiste que no todo silencio es vacío.
A veces es protección. A veces es reconstrucción. Epicteto lo dijo con una precisión que todavía resuena hoy: quien se domina a sí mismo no se deja arrastrar por nadie. Y eso incluye no dejarse arrastrar por la urgencia de responder, de recuperar, de convencer. Callar desde la claridad es confiar en que no necesitas intervenir en todo lo que te duele. Que a veces lo más sabio que puedes hacer es retirarte en paz, no para castigar al otro, no para hacerte el fuerte, sino para cuidarte de lo que ya sabes que te rompe. Esto no significa que no sientas, significa que has aprendido a canalizar lo que sientes, que ahora sabes que una reacción rápida puede aliviar el momento, pero traicionar tu proceso, que responder por impulso puede parecer justicia, pero en realidad es autoabandono. Por eso el silencio, bien elegido, se convierte en una forma de disciplina emocional, en un refugio, en una pausa donde la mente se limpia y el corazón respira. Donde por fin recuerdas que no todo lo que piensas merece ser dicho, que no todo lo que duele debe ser compartido, que no todo lo que se rompe necesita explicación. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que desde esa calma, muchas veces, ya no quieres volver atrás, ni siquiera para cerrar el círculo, porque cuando de verdad sanas, ya no necesitas dar explicaciones, solo eliges seguir, sin rencor, sin ruido, solo con esa claridad serena que te dice: este camino ya no es para ti, y lo aceptas. No desde el dolor, sino desde la paz. Tu evolución no necesita testigos. Hay silencios que duelen y otros que sanan. Hay momentos en los que no dices nada, y parece que no está pasando nada, pero dentro de ti, todo se está reordenando. Ya no publicas indirectas. Ya no compartes frases buscando que alguien lo note. Ya no necesitas testigos para confirmar que estás creciendo. ¿Por qué? A veces, lo más puro de tu evolución ocurre lejos de las miradas, en lo invisible, en ese espacio sagrado donde no hay aplausos, solo verdad. El silencio no es vacío, es dirección. Es esa brújula interna que te dice hacia dónde sí y de qué ya no se trata tu camino. Y no estás desapareciendo. Estás apareciendo para ti, porque por primera vez en mucho tiempo, estás dejando de hacer cosas para que te entiendan, para que te acepten, para que te reconozcan, y estás comenzando a hacerlas porque se alinean contigo, con lo que sientes, con lo que valoras. Estás aprendiendo a elegir en paz, sin anunciarlo, a cerrar ciclos, sin ceremonias, a poner límites, sin rabia, y a seguir adelante, sin justificarte. Epicteto lo expresó con una claridad que no necesita adornos. No esperes que otros aprueben tu crecimiento, porque si necesitas ser visto para creer en tu proceso, todavía no estás creciendo, estás negociando, estás intentando evolucionar sin soltar la necesidad de validación. Y eso, tarde o temprano, te rompe, porque te hace dudar de ti cada vez que nadie lo nota, cada vez que nadie lo celebra. Pero el verdadero avance no busca testigos, solo busca coherencia. Evolucionar en silencio no significa esconderte, significa priorizar tu proceso por encima de la opinión ajena. Significa aceptar que habrá quienes no lo entiendan, que habrá quienes se alejen, que habrá quienes te juzguen, y que eso no define tu camino. Porque a medida que creces, también cambian tus relaciones, tus conversaciones, tus espacios, y no todos están listos para caminar contigo en esta nueva etapa.
Algunos se quedarán en versiones antiguas de ti. Y está bien. No es tu tarea convencerlos. Es tu tarea seguir. A veces querrás enviar un mensaje, solo para romper el hielo, solo para confirmar que aún hay algo, solo para no sentirte tan solo. Pero pregúntate antes, ¿es amor o es miedo? ¿Es conexión o es nostalgia? ¿Estoy volviendo porque extraño o porque dudo de mi avance? Si la respuesta no nace de claridad, no lo envíes. Bórralo. Respira y recuérdate que tu evolución no necesita espectadores. Necesita coraje. Coraje para sostenerte sin palmaditas. Para resistir la tentación de volver solo porque nadie más ha llegado. Para seguir. Incluso cuando todo te empuja a repetir los viejos patrones. Y eso, aunque duela, también es libertad. Porque cuando aprendes a no depender del eco, comienzas a escuchar tu propia voz. Y esa voz te lleva lejos, a lugares donde ya no mendigas atención, sino que compartes presencia, donde ya no actúas por miedo a quedarte solo, sino por fidelidad a tu nueva versión. Y sabes qué es lo más revelador, que en medio de ese aparente silencio, muchas cosas comienzan a moverse, dentro y fuera. Porque cuando ya no gastas energía en ser visto, esa misma energía se convierte en claridad, en enfoque, en paz. Dejas de hacer para demostrar y comienzas a construir para permanecer. Dejas de buscar reacción y eliges transformación. No necesitas notificar tu proceso. No necesitas explicar cada paso. No necesitas que nadie valide lo que estás comprendiendo. Lo que es auténtico se sostiene solo. Y aunque a veces duela que nadie lo note, que nadie lo celebre, que nadie lo entienda, lo importante es que tú lo sabes, que tú lo sientes, que tú lo habitas. Y eso basta. Hoy, te invito a honrar ese proceso silencioso que estás viviendo, a no traicionarlo por un poco de compañía, a no interrumpirlo por la ansiedad de ser notado, porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti retrocede, no porque sea débil, sino porque necesita tiempo, cuidado y respeto. Recuerda, un árbol no florece más rápido porque lo observes. Florece cuando tiene raíces fuertes. Aunque nadie lo vea crecer. Tu ausencia dice más que 1000 discursos. A veces, marcharse en silencio es el acto más elocuente. No hay gritos, no hay despedidas, no hay discursos largos tratando de justificar lo que sientes, lo que diste o lo que ya no vas a permitir. Solo hay una ausencia, firme, tranquila, que habla por ti incluso cuando no estás. Y esa ausencia, cuando nace de la claridad, no necesita ser explicada, porque el cambio verdadero no necesita anuncios. Se siente, se nota, y Derimun, para quien sabe mirar, es más claro que cualquier palabra. Has pasado mucho tiempo tratando de ser entendido, explicando tu punto, tu dolor, tus límites, esperando que el otro vea lo que tú ya ves con absoluta nitidez. Pero llega un momento en el que comprendes que no todos están listos para entender, y que tú ya no estás dispuesto a seguir perdiéndote por intentarlo. No estás huyendo, estás eligiendo la paz sobre la repetición. Y cuando lo haces, descubres que tu ausencia puede ser más poderosa que cualquier intento desesperado por convencer. Hay algo profundamente liberador en dejar de explicarte, en entender que tu valor no está sujeto a la reacción de nadie, que tu historia no necesita defensores ni testigos, que tu evolución es un proceso íntimo, no un espectáculo. ¿A quién le sigues explicando tu valor? ¿A alguien que lo ignora?
a alguien que lo cuestiona, o a ti mismo. Porque aún dudas de él, cuando dejas de dar respuestas a preguntas que ya no importan, recuperas una energía inmensa, y con esa energía reconstruyes. Marco Aurelio lo expresó con una sobriedad conmovedora. La tranquilidad viene cuando dejamos de intentar controlar lo que no depende de nosotros. Y muchas veces, lo que no depende de ti es que el otro lo entienda. Lo que sí depende de ti es no seguir cediendo tu voz, tu tiempo, tu paz, en explicaciones que solo te desgastan. Tu retirada no es desprecio, es amor propio. Es la respuesta silenciosa de quien ya no quiere discutir lo evidente. Porque, cuando estás en paz contigo, no necesitas convencer a nadie de lo que vales. Y aquí viene algo que pocos se atreven a aceptar a veces. Quien más insiste en ser comprendido, es quien más miedo tiene de quedarse solo. Pero hay una belleza extraña en esa soledad que eliges para protegerte. Una belleza que, con el tiempo, se convierte en fuerza. Porque en el silencio de tu ausencia, el otro puede por fin escuchar el eco de sus actos. Y tú, el eco de tu dignidad. No es castigo. Es consecuencia. No es venganza. Es claridad. Cuando te vas sin dramatismo, sin culpas, sin cerrar la puerta con violencia, dejas una señal clara. Aquí hubo presencia, entrega, amor, pero también límites. Y si el otro no supo leerlos, tu distancia lo hará. A veces nos preguntamos si hicimos lo correcto al alejarnos sin decir más. Si debimos explicarlo una vez más. Si nos faltó una última conversación. Pero la verdad es que lo dijiste todo, con tu entrega, con tus silencios. Con las veces que elegiste quedarte cuando ya te estabas yendo por dentro. Y si aún así no fue suficiente, no es tu tarea convencer, es tu tarea sanar. Tu ausencia no es una táctica, es una declaración, un manifiesto silencioso que dice, ya no me voy a desgastar donde no hay reciprocidad, y desde ahí, todo cambia, porque dejas de correr tras lo que se aleja, y empiezas a caminar hacia lo que sí te nutre. Dejas de dar explicaciones, y empiezas a darte explicaciones a ti. Dejas de preguntar por qué no te valoraron, y comienzas a preguntarte por qué tardaste tanto en hacerlo tú. El estoicismo no se trata de callar lo que duele, sino de elegir cómo y cuándo expresar tu verdad. No se trata de endurecerte, sino de afinar tu discernimiento. Y a veces, el mayor acto de sabiduría es callar, alejarte y permitir que tu transformación hable por ti. El silencio que cierra ciclos sin ruido. A veces, lo más sabio que puedes hacer es cerrar un ciclo, sin decir una palabra, sin enviar ese último mensaje, sin escribir ese párrafo que tenías guardado para aclararlo todo, porque llega un momento en que entiendes que ya no se trata de ganar una conversación, ni de tener la última palabra. Se trata de liberarte, no con odio, sino con entendimiento, con la calma de quien ha decidido dejar atrás lo que ya no tiene espacio en su paz. Cerrar un ciclo no siempre es un acto ruidoso. A veces, es un suspiro silencioso que te dice por dentro, ya está, hasta aquí. Has cargado con emociones que no te pertenecían. Has sostenido vínculos con la esperanza de que cambiaran. Has postergado tu propia claridad por evitar el dolor de soltar. Y sin embargo, hay una verdad inevitable: lo que duele al cerrar es lo que ya estaba roto hace tiempo. El cierre emocional no duele porque pierdes algo, duele porque por fin dejas de cargar con lo que te pesaba. Y esa es la herida más honesta, la de quien se da cuenta de que, esta vez,
El silencio es más coherente que cualquier explicación. El estoicismo no nos enseña a ignorar el dolor, sino a transformarlo, a comprender que incluso las despedidas sin palabras pueden ser actos de amor propio. Séneca lo dejó claro: el sabio es aquel que se basta a sí mismo, no porque no ame, sino porque no se deja arrastrar por vínculos que ya no nutren. Porque el sabio sabe cuándo quedarse, pero también cuándo marcharse con dignidad. Cerrar ciclos en silencio no es frialdad, es profundidad. Significa que ya no necesitas dramatizar el final para validar tu decisión, que no te hace falta que el otro entienda, acepte o apruebe tu despedida, porque tú ya lo entendiste, ya lo aceptaste, y ese entendimiento es suficiente. El silencio, cuando nace del entendimiento, no congela, libera. Es el espacio donde todo encuentra su sitio sin forzarlo. Es el momento en que el pasado deja de tener poder sobre tu presente, no porque lo olvides, sino porque por fin lo integras. Quizás aún haya cosas que no dijiste, palabras que se quedaron a medio camino, sentimientos que nunca supiste cómo expresar, pero ahora entiendes que no todo debe decirse en voz alta, que algunas despedidas se sienten, no se explican, que algunas respuestas llegan cuando ya no las buscas, y que tu serenidad vale más que cualquier intento por cerrar círculos que ya se cerraron dentro de ti. Si hoy estás en ese proceso silencioso de cerrar, si hay alguien que ya no forma parte de tu camino, aunque aún viva en algunos de tus pensamientos, si has decidido no volver a insistir, no porque no ames, sino porque ya entendiste que amar también es soltar, entonces te abrazo desde aquí, porque sé lo que cuesta, porque sé que no hay despedida sin duelo, y porque sé que a veces elegir el silencio es el acto más valiente que puedes hacer. Este cierre no es para demostrar nada, es para reconstruirte, para recuperar espacio interno, para abrir la puerta a todo lo nuevo que no podía entrar mientras tú seguías atado a lo viejo. Porque cuando por fin sueltas, cuando por fin callas, cuando por fin no reaccionas, sucede algo mágico, vuelves a ti, y en ese volver, redescubres una fuerza que no depende de nadie más, una paz que no necesita testigos, un renacimiento silencioso que solo tú entiendes, y que, honestamente, no necesitas justificar. Has llegado hasta aquí porque, en el fondo, sabes que el silencio también habla, y que no siempre hay que cerrar un ciclo con palabras. A veces basta con entender, soltar y seguir caminando. Porque como dijo Séneca, el sabio es aquel que se basta a sí mismo. Hoy has recordado que tu paz no depende de que el otro entienda tu proceso, sino de que tú lo honres con dignidad. Haz una cosa cuando termines este video, no respondas ese mensaje que solo reabre heridas. No escribas desde el impulso. Respira, vuelve a ti, y pregúntate, ¿este gesto me acerca a la paz o al conflicto? Solo esa pausa puede cambiarlo todo. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete para seguir explorando estas verdades silenciosas que transforman, no para entretenerte, sino para ayudarte a vivir más claro, más fuerte, más libre. Y cuéntame en los comentarios qué ciclo has tenido que cerrar sin hacer ruido y cómo te transformó. Tu historia puede ser el faro de alguien que hoy está en plena tormenta. Y si quieres ir más profundo, en el siguiente video te muestro cómo mantener tu centro cuando todo afuera busca sacarte de él. No te lo pierdas. Nos vemos allí.